vamos a ver. Gold, Empiezo yo. vienes a hablarnos de una empresa que una de las cosas que nos han pedido muchas veces es que hagamos más empresas dignas de la cartera de la abuela. Vienes a hablarnos de una de estas. Y Next Energy, NESF, plaquitas solares, que siempre está bien. Exactamente. Vamos a hablar de Next Energy Solar Fund. Yo me voy a referir a ello como empresa, ¿vale? Porque me da palo, pero es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión que en lugar de comprar acciones o bonos, compra instalaciones de placas solares. Las compra, las monta, las construye, en fin. Esto nace en 2007. Nuestro aquí el querido Michael Bonte Friedheim, Mickey. Mickey para los amigos, se le ocurre que, hombre, en un mundo con tipos de interés al 0%, pues empezar a poner placas solares y dar una rentabilidad por dividendo del 4, 5, 6, 7% es un buen negocio y que va a encontrar capital para tirarlo adelante. Y así fue. En el 2014 ya salió a bolsa el Energy Solar Fund y el equipo de trabajo es el siguiente. Como podéis ver, esto es muy importante. Solo mirando ya ves quién es el italiano, ¿eh? Fijaos cómo lleva el traje el amigo Aldo, ¿eh? Sí, Y el compáralo porte con está ahí. claro, los dos ingleses, tío, por favor. Bueno, venga. La cuestión, Michael Monte-Friedheim es el que tiene la idea y entonces en un momento dado adquiere Wise Energy. Y al hacerlo es cuando Aldo Beolchini empieza a colaborar y a trabajar con él. Aldo es el que se encarga de toda la parte técnica, de pues dónde poner la instalación, qué placas meter, cómo organizarlo todo, ¿vale? Y Kevin Lyon es el presidente del fondo de Next Energy Solar Fund. Esta es la estructura. Next Energy Capital se hace vía joint venture de Wise Energy y entre estas dos generan Next Energy Solar Fund. Es cómo está estructurado todo este sistema. Porque esto, recordemos, es un fondo de inversión que invierte en instalaciones de placas solares. ¿Vale? ¿Qué tamaño tiene el tinglado? Pues cada año están generando, tiene una capacidad instalada de 755 megavatios. Eso es a fecha de 30 de septiembre de 2020. Están ya en 900, creo, ¿eh? Sí, ya ha subido un poco más, claro. Tienen unas 90 instalaciones, 90 campos solares. Generaron 551 gigavatios de energía en septiembre del 2020. Y están produciendo, esto es muy importante, un 11% por encima del diseño de esas plantas. Porque claro, hay que entender que esto no es como una central de gas natural, que tú dices, meto una turbina de 3.000 megavatios y te va a generar 3.000 megavatios. Hay que hacer todos unos estudios de radiación solar, de ubicación de las placas, de rendimiento de las placas y estimar cuándo te va a generar ese campo. Entonces, de media, ellos están consiguiendo sacar un 11% más de lo previsto cuando los compran o cuando los adquieren, cuando los Pero instalan. eso es una pregunta, Gold. ¿Esto es Dime. por el tema de que ha habido mejor tiempo de lo que se creía o porque, Por dos por qué más? Varias, sí. Por dos motivos. Ha habido mejor sol, en un 3%, en un 3-4% debido a más sol, y luego en un 3-4% debido a que la gestión de la instalación ha dado un rendimiento extra del previsto. O sea, es mitad y mitad. Sí, Más o menos. creo que hay una slide en eso. Sí, Vale, luego lo vale. comenta el Capi. Yo quiero señalar este punto muy clave. Fijaos, ahí está la inteligencia de mi amigo Mike, que como es un tío polite de la City, pone una instalación en Escocia, pero ya está. Sí, que serán 4 placas, además, me refiero, ¿sabes? O Va a sea, quedar porque es el Kingdom y tiene que tener su instalación, sí. pero ya está. O sea, no vayáis, Y en no Irlanda vayáis de del Norte otras vacaciones, 4 placas y ya está. Y no en vayáis de Gales también vacaciones veo. a Sí. tomar el sol a Escocia, ¿vale? Aquí el estudio de nuestro amigo Michael lo deja claro. En Escocia nunca sale el sol. Bueno, ahora yo le paso el turno a Capi, que es el que va a empezar con el tema serio de la empresa, ¿vale? No, hombre, el tema serio no, pero simplemente voy a hablar un poco y dar un poco la idea de esta empresa y de cómo
y de cómo funciona. Y sinceramente, vamos hoy un poco, yo creo que nos entretuvimos bastante y lo voy a hacer un poco rápido, lo cual en el CAPI probablemente es imposible, pero bueno, esa es mi intención. Entonces, veis mi pantalla ahí, los investment highlights. Entonces, lo que comentaba un poco Gordy respecto al budget, ellos hacen un budget y dicen, bueno, la previsión, nosotros compramos estos paneles solares y nosotros estimamos que al año van a generar tanto. Pues la generación durante el último año fue un 11% más de lo que ellos habían estimado, lo cual habla muy bien de que son conservadores, ¿sabes? No ponen números por poner, ya que un PowerPoint lo aguanta todo, ¿sabes? Entonces, eso es bastante positivo. Luego, el segundo punto es bastante interesante porque lo que te están diciendo es que ellos lo que tratan siempre de hacer es buscar una serie de precios que les beneficien, en el sentido de que si los precios están bastante altos, lo que intentan hacer es un lock de los precios ahí a futuro, y si están más bajos, digamos que lo llevan un poco a spot. Y una de las cosas que se cubren es el riesgo de inflación en los contratos. Entonces, si hay inflación, no tenéis que tener miedo con esta empresa porque va incluido en sus contratos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, déjame pasar las slides. Bueno, el tema del volumen que tienen, esto era en septiembre y ya os digo que ya no son 755, que ya están en más de 900. Y luego, el capital como lo tienen, pues es bastante interesante porque la deuda, fundamentalmente como la tienen, 200 millones son a través de preferentes. Pero esas preferentes en realidad no pagan mucho, pagan solo como un 4,5% o algo así. Bajo mi punto de vista es un precio muy bueno y la verdad es que me parece una forma bastante inteligente de tener deuda a ese precio, porque claro, si ellos van creciendo en volumen, eso siempre va a quedar ahí cerrado al 4,5 a perpetuidad. Vemos aquí, y aquí Gordy sí que lo ves, se ve aquí el tema de qué es lo que pasa, de por qué son capaces de generar más. Una parte es lo que llaman el irradiation, que es la parte de básicamente que hay más sol del que se esperaba. Y como ves es un 3,4% más del que tenían estimado en los últimos años. Y luego es la parte del asset management alpha, que es básicamente lo que los gestores del fondo van haciendo y la rentabilidad que eso tiene. Y eso ha sido de un 2,6% en los últimos años. Entonces, todo eso les da que, digamos que han hecho un performance hasta un 11,1% mejor de lo que se esperaba, y eso son unos 6 millones adicionales de revenue. En el Strategic Focus para este año y el que viene, me voy solo a centrar en un par de cosas. La primera es la internacionalización. Ahora tenían una policy que era hasta un 20%, si no recuerdo mal, de activos que podían tener fuera del Reino Unido. Han cambiado la policy y lo han subido a un 30%. Esto es bastante positivo porque, eso sí, En Reino Unido solo... no sale el sol. Está bien que pongan placas Exacto. en países con sol. Exacto. Pero es importante que tienen muy claro que solo quieren países, digamos, serios, entre comillas, me refiero. No serios, pero estables, quizás es la palabra, me refiero. No se van a ir a Siria o a Chipre o a OCDE, ¿no? Turquía a poner las placas solares, ¿sabes? Las van a poner pues en Italia, como tienen muchos, quizás, no sé, en Grecia, en España, en Francia, algo de ese estilo. Y obviamente este tipo de placas solares en esos países les suele dar unas rentabilidades mayores. La segunda parte es que tienen un objetivo de 150 megavatios sin subsidios, lo cual es bastante interesante, y la mayoría de ellos, de hecho, son en el Reino Unido. Esto nos habla de que debido a cómo baja el precio de las placas solares, el comprar las placas solares, está bajando tanto que hoy en día ya les sale rentable económicamente tener unas placas solares incluso en el Reino Unido sin ningún tipo de subsidios. Y su objetivo es poner 150 megavatios de eso. Y luego otra de las cosas que están buscando es que algunos de los activos que tienen, buscar que si los tienen a X años, pues están intentando incrementar esos años, que obviamente va a ser un beneficio mayor a futuro. Esto Respecto... de esto del tema del que no funcione sin subsidios, esto está muy bien, porque la mayoría de empresas de este estilo necesitan subsidios para sobrevivir. Que haya Sí, conseguido sobrevivir sin ellos está muy bien. sí, totalmente, porque de hecho mucho del dinero que hacen ahora obviamente es con subsidios o directamente que vienen X empresas,
Porque claro, con todo este tema del ESG y demás, ¿sabes? Tenemos que ser super clean, el net zero en no sé qué año y demás. Te viene una empresa, la que sea, por ejemplo, imagínate, están con una cervecera, esta es la de AB InBev, la más grande del mundo, ¿vale? Entonces, obviamente, estos tienen que ser net zero, no sé, en 2030, ¿sabes? Estoy hablando por hablar, no sé qué año, o sea, seguro que tienen un commitment de net zero, pero no sé el año exacto. Vale, ¿eso qué implica? Que lo primero que tienen que hacer es ponerse a comprar energía limpia en el mercado como burros. Entonces, eso no puedes coger y ir al British Energy de turno y decir, hey, dame energía limpia, porque consumes muchísimo, ¿sabes? Entonces, tienes que ir a Claro. gente como estos de NSF y les tienes que decir, oye, ponme aquí estas placas, vamos a negociar y tal. Y NSF le dice, vale, te pongo las placas al lado de tu fábrica, pero este es el contrato donde este es el precio mínimo, si sube la inflación esto y lo otro. Contratos de esos tiene varios, pero es que ahora, como te digo, ya directamente fueron el primer fondo que pusieron contratos sin deuda, perdona, sin deuda, que pusieron contratos sin ningún tipo de subsidio, fueron los primeros en hacerlo y ahora digamos que han encontrado con la fórmula mágica, les salen los números y están incrementando eso bastante. Y luego, de cara a valorar este tipo de empresas, normalmente, al menos las del Reino Unido, porque en España es un poco distinto, por desgracia, pero se hace con Net Asset Value. Net Asset Value es básicamente ver cuál es el valor de todos los activos y le restas la deuda. Y te queda el valor, digamos, neto. Pero los activos, y esto lo hablaba con Gol estos días, no se trata de que si, por ejemplo, compraste las placas por 10 millones, pues pones 10 millones y le restas la deuda. No, lo que hacen es una serie de números en base al cash flow que ellos esperan a unos años vista y en base a eso sacan el valor de los activos. Entonces, lo que pongo aquí, esto por ejemplo a ti, Gordy, que igual eres más friki, entre comillas, de estas cosas, te interesa igual más, pero como ves, te pone todo el detalle de cuál es el discount rate, hacen cosas con mucho sentido. Por ejemplo, dicen que Italia lo ven con algo más de riesgo que UK y entonces el discount rate que le ponen es más alto. Los cash flows cuando se van más allá de 30 años le ponen un 1% más de risk premium, ¿sabes? Es Si le decir, ponen Sí. más sí, riesgo a Italia, estoy sí. convencido de que nuestro amigo Bonte Friedheim, cuando le hablas de poner placas en España, le salen urticarias. ¿Eh? Sí, dice que no hay risk premium para poner suficiente. No, no. Oye, ojo que en Italia están más o menos igual de mal que en España, ¿eh? Quiero decir, si España está fatal en tema de perspectivas para invertir y estancamiento Sí, del Italia está Producto muy mal, Interior la verdad. Bruto, Italia está fatal también, no Sí. somos los únicos. Lo que pasa es que también en España, claro, con las renovables tú ya sabes que hubo unos pufos enormes, ¿sabes? Porque España pasa de 10 a 0, de 0 a 10, tal. Y entonces yo creo que lo que se valora en este tipo de negocios es precisamente que no haya bandazos. Digamos, que gobierne quien gobierne, desde una perspectiva de las leyes, sean bastante uniformes, que eso no se da en España. Pero bueno, ya te digo, a lo que quiero que veáis aquí es que el tema de calcular el net asset value es muy transparente, te dan toda la información y luego lo que yo entiendo es que no solo lo hacen ellos, sino que hay una serie de empresas externas que lo verifican, ¿sabes? Porque claro, Gordy, tú que eres un inversor muy experto, claro, lo primero que se te viene aquí a la cabeza ¿qué es? Que pueden poner básicamente lo que les dé la gana, ¿sabes? Eh, Es decir, se ponen a hacer suposiciones y dicen, no, bueno, aquí hay muy poco riesgo, le bajo esto. No, vamos a ganar mucho, le subo lo otro y me sale una net asset value enorme. No, porque esto está muy estandarizado en el Reino Unido y como te digo, hay unas empresas externas que lo verifican. Entonces, la verdad es que es algo donde hay mucha transparencia en el mercado y se agradece mucho. Y aquí precisamente ves el tema de los activos que tienen sin subsidios. Ya activaron esos 55 megavatios, están activando otros y creo que en estos últimos meses o sea, en estos meses de enero, febrero, marzo, ya activaron más. Entonces, su objetivo eran 150 megavatios y yo creo que fácil pueden tener activados ya 100, ciento y pico. Y lo que dicen ahí es que si se pasan de los 150 megavatios, lo que van a hacer es esas oportunidades que tienen de invertir, venderlas. Una cosa, porque me estuve viendo el otro día un vídeo de ellos como de 40 minutos así, una cosa bastante interesante es que les decían, ¿os planteáis vender algunos de los activos? Y ellos dicen, no. Nosotros echamos los números, los compramos, nos salen los números y la idea de esos activos es tenerlos ahí forever and ever, ¿sabes? Entonces, te da también la sensación o la idea de que ellos no están aquí para hacer un poco mercadillo, ¿sabes? De, ay, ahora aquí saco 5 milloncejos, vendo esto, compro no sé qué, tal, ¿sabes? Ellos
están para hacer ingresos muy estables. No van a estar, digamos, centrándose tanto Es en que el en enfoque las no es finanzas. no es el de una empresa, es el de un fondo de inversión. O sea, Esto iba a esto, decir. claro, esto hay que mirarlo desde un punto de vista financiero, no es realmente una empresa. Entonces no tiene sentido que empiecen a vender instalaciones porque justamente lo que buscan es generar ese dividendo del 5, 7, 8%, 4, lo que sea, pero un dividendo estable. Sí, totalmente. Y aquí veis en los financial highlights, veis que el net asset value más o menos está en 100 peniques, en una libra. Y es que lo gracioso es que justo la acción está a una libra, es decir, no estás ni siquiera pagando ningún tipo de premium. Por eso, y luego veréis la comparativa con otras empresas del sector, pero por eso nos gusta esta. Porque, sinceramente, y yo me miré todas las del sector, que son como 6 o 7 en Reino Unido, de calidad está tan alta como el resto, es la que más dividendo da y en cierto modo la que más cerca del net asset value está, pero es que encima la cobertura, cómo cubre el dividendo con el cash que genera, es de los mejores también. Y ya para rematarlo y lo que te dice, joder, esto es la hostia, ¿sabes? Y tienes que meterte en esta y no en las otras 5, es que encima son las que tienen menos nivel de deuda respecto a sus activos de todas. Entonces tienes pegada al asset value, el dividendo más alto, que encima son de los que más alto lo cubren el dividendo y los que menos apalancado están. Entonces, sinceramente, ¿sabes? No hay que ser Einstein para saber que probablemente es la mejor opción de todos. Y a este, bueno, el track record aquí no me voy a meter, simplemente veis que está el tema de cómo cubren el dividendo, que es 1,2 veces, estuvo en 1,3, 1,1 y ahora está en 1,2, que para el sector está muy bien. Y Una pregunta, Capi, sí, espera. voy Si para puedes atrás. tirar atrás, Sí, dime, dime. gracias. El tema de las preferentes, que veo que han sacado 100 y 200, 200. ¿Qué sí. es exactamente? Sí, básicamente ellos, la deuda que tienen prácticamente no es nada de deuda de bonos ni deuda con bancos y tal. Entonces, lo que ellos hicieron fue emitir preferentes y usan esos 200 millones del colchón de preferentes como su deuda, en vez de tener deuda, ¿sabes? Tanto con bueno, de hecho lo ves ahí, dicen toda la deuda son 213 millones, de los cuales 200 son las preferentes, ¿sabes? Entonces, básicamente es la forma que ellos utilizaron para endeudarse. Y yo creo que lo que Digamos que ellos sería inquebrable en estos momentos. sí, ellos lo que vieron probablemente es que el mercado estaba bastante bien de precios en esas preferentes, era un 4,5% de rentabilidad y entonces decidieron tirar con eso respecto a tirar con bonos y demás. Piensa que una de las ventajas que tienen las preferentes es que no lo tienen que refinanciar, Esto ¿sabes? es verdad, sí. Entonces, claro, eso te da una estabilidad en el capital enorme. Tú vas pagando tu 4,5% al año, que lo tienes totalmente modelado, ¿sabes? Respecto a tus costes y demás, y tú sabes lo que vas a pagar hoy y sabes lo que vas a pagar respecto a esa deuda en 30 años, literalmente. Entonces ellos tiran mucho de eso. Y también piensa que si hubiera inflación, obviamente los que tienen las preferentes estarían jodidos y para los accionistas de NSF sería muy bueno. Sí, sí. Y bueno, luego hacen incluso, la verdad es que estas presentaciones son la leche. Hacen incluso cómo varía el net asset value, la sensitivity, ¿sabes? En función de cosas que pasan. ¿Qué pasa si suben los costes operativos? ¿Qué pasa si sube la inflación o si baja la inflación? Si se genera más o menos. Pues toda esa información la tenéis, porque ya os digo, son muy, muy transparentes. Y esto yo creo que es lo que más le va a interesar a la gente, que es el tema de cómo se comparan con sus pares. Entonces, veis ahí que hay una lista, son 2, 4, 6 empresas. 6 empresas en Reino Unido que hacen exactamente lo mismo. Unas son de solar, otras son de viento, ¿sabes? Con molinillos, y otras llevan un poco de todo, una parte solar y una parte de molinillo de viento. Veis a lo que cotizan en la segunda columna y veis cuál es su net asset value. Entonces, si os fijáis, la que más cerca está de su net asset value, que directamente está a lo mismo, es NSF. Y las otras sí que cotizan con un poco de premium respecto al net asset value. Si miras encima el dividendo, veis que la que más paga es NSF con un 7% y solo se acerca FSFL, que es casi un 7%. Pero claro, si os vais a ver cuál es la cobertura del dividendo, veis que en FSFL es del 1,1% y en NSF es del 1,2%. Es decir, tienen un poco más de margen que los otros.
En definitiva, como dije antes, está más barata, da mejores dividendos y la cobertura es La, prácticamente tan buena como, una como el resto. que le compite mucho es Greencoat, UK Win, pero Greencoat tiene mucha más deuda. Está mucho más endeudada Está más que apalancada, sí. sí, y estás pagando una prima del 22% sobre el NAV. Y claro, esa es otra. Y luego, una cosa que también quiero comentar es que al ser esto un fondo, tenéis que tener una cosa en cuenta. Tenéis que pagar una serie de gastos por el fondo al año, como si tuvierais un fondo normal. Creo que esos gastos son más o menos un 1,5% al año, yo diría. Entonces, de cara al dividendo, si ahí pongo un 7%, tenéis que descontarle ese 1,5. Entonces sería un 5,5% neto, aproximadamente. Más lo que luego te quiten en España o donde sea. Pero Sí, sí, pero bueno, eso no lo pongo porque eso es para todo lo mismo. sí, es Sí, verdad. eso Y sí. Sí, depende del país y claro, sí. pero 5,5% respecto a la comparativa con otras empresas. Yo qué sé, si comparas con Enagas o Red Eléctrica o lo que sea. Eh, Y aquí he puesto un par de gráficas con una comparativa de esta empresa, por ejemplo, con Red Eléctrica precisamente, para que veamos el tema de la volatilidad. Como veis en general, y esto es desde febrero de 2020, que es justo, bueno, cuando empezó el tema del COVID, y veis que la bajada es muy parecida, pero luego esta empresa de placas solares rebotó totalmente hasta los precios anteriores y sí que es verdad que en los últimos meses ha bajado un poco. Los motivos para bajar es que esta empresa, por lo que he leído, tampoco encontré mucha información al respecto, pero por lo que he leído, era parte del FTSE 250, que son después del FTSE 100 las siguientes 250 empresas más grandes del Reino Unido, y la sacaron de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando eso pasa, sabéis vosotros que hay muchos fondos pasivos que directamente, por Claro. ejemplo, replican el FTSE 250, pues obviamente tienen que descargar todas esas, todas esas acciones de este tipo de empresas. Entonces, yo eso no lo veo como algo negativo, al revés. Una vez lo entiendes y sabes por qué pasa eso, es una oportunidad enorme, ¿sabes? O sea, es una empresa que tendría que estar cotizando, no te voy a decir a 130, pero yo creo que 110, por ejemplo, sería un valor bastante razonable con un poco de premium respecto al net asset value. Por este tipo de cosas que os digo, no lo está haciendo, pues mejor para nosotros, ¿sabes? Una vez entendemos por qué se da. Y pongo la misma gráfica con Enagas y ya veis un poco que también Enagas, bueno, rebotó y sí que es verdad que últimamente Enagas Sí, está pero bastante por debajo. lo más interesante de esta acción, que es algo que no he visto en ninguna otra, es la estabilidad que tiene. O sea, no se mueve, es como un bono, pero de los Exacto, antiguos. O sea, sí, fijaos que desde el mes de mayo hasta abril de este año se ha movido nada. O sea, totalmente. baja un poquito, un 1%, un Sí. 2%, pero es una cosa súper estable, súper aburrida, que no pasan los días y no. Bueno, Sube un 0,4% por la mañana y por la tarde te baja un 0,2%. sí, Y hasta ahí. totalmente. Y de hecho es Hasta ahí. gracioso porque yo en Yahoo Finance las tengo todas agrupadas, esas 6 7 que pusimos antes. Y ves exactamente lo que dice Gol, perdona. En un día normal, una sube un 0,3, otra baja un 0,2, una sube un 0,1, otra no se mueve. Es decir, la volatilidad que tienen es mínima. Luego me voy a ver mis cosas chinas y demás, y una sube un 18%, otra se desploma un 10%, no sé qué, ¿sabes? Entonces, eso es precisamente a tener en cuenta. Y esta última slide, y con esto ya cierro, me parece muy importante. Es quién yo creo que debe invertir en esta empresa. En primer lugar, la gente que quiere una exposición a la bolsa, pero tiene muchísima aversión al riesgo. Siempre está más pensando en voy a perder dinero, que en lo que puede ganar. Pues este tipo de acciones vienen muy bien. Directamente la Yaya. Si hay un dinero ahí de la Yaya, pues esta acción es una en la que no hay mucho que pensar. Le metes ahí y la Yaya tiene su 5,5% de interés al año y obviamente es mucho más de lo que los depósitos dan, básicamente porque los depósitos no dan nada. Luego, otra opción es la gente que busca empresas con altos dividendos que a su vez son sostenibles, es decir, que hay una cobertura de ese dividendo y que además crecen poco a poco de forma sostenida, aunque sea, yo qué sé, un 1 o 2% en la cantidad año a año. Hay obviamente, yo creo, mucha gente dividendera que nos escucha aquí y sinceramente yo creo que un dividendo de más del 5,5% que está tan blindado como este y que va creciendo poco a poco, no creo que haya muchísimas empresas. Obviamente tienes Red Eléctrica, Enagas, no te voy a decir que no, pero claro, tampoco puedes Que llevar todo en Red Eléctrica o en Enagas. una de las mejores cosas de esta empresa, sí, pero es que Gas y Eléctrica no pueden crecer.
También No, o es sea, verdad, también es lo verdad. más importante de esta empresa, porque acuérdate que vimos una empresa china de renovables y también era muy Sí, era muy interesante, buena. pero esos no pueden crecer, porque están bloqueados en estos momentos por temas legislativos, porque no les Sí, pagan una deuda el gobierno, en fin. En cambio, estos no. O sea, esto hay que tener clarísimo que esta gente cada año van a poner sus nuevos 150, 170, 180 megavatios, sí. 100, los que sean. Y entonces, claro, eso, ostras, a largo plazo, si lo que buscas es un dividendo a largo plazo creciente, es difícil encontrar un vehículo más estable y más seguro que este. Sí, que en general es algo que literalmente es que no tienes ni que mirar en un año, ¿sabes? O sea, eso Ay, está porque además ahí es energía solar, que encima sabes que es el sector preferido, que nadie le pone ninguna pega, ¿sabes? ¿No? Es el sí, contrario del carbón, es como, "Oh, vengo a poner una placa solar, pasa, pon las que sí, quieras". totalmente. Es un... Y luego también yo creo que es muy positivo el tema de que si hay gente que piensa que la inflación llega, obviamente no Gol, pero otra gente, esta gente está en cierto modo blindada ante la inflación en los contratos, entonces también es interesante. Y finalmente, y aquí me pongo, y el 5 soy yo totalmente, gente que tiene la cartera con una volatilidad enorme que va desde tienes barcos de una griega hasta que tienes cosas chinas, hasta que tienes no sé qué, no sé cuánto, y lo que quieres es bajar el riesgo de la cartera. Entonces, en ese caso también viene muy bien, porque son literalmente el dinero que pongas ahí te tira el riesgo de la cartera al mínimo, al menos en esa cantidad. Entonces, en definitiva, nadie se va a hacer rico con esta empresa. Yo creo que si en esta empresa, sinceramente, en 2 años sacas un 20%, lo que es en el movimiento de la empresa, ya sería muchísimo. Pero la clave para invertir aquí no es pensar en hacerse rico. Eso se puede hacer con otras empresas que aquí presentamos. La clave es que sabes que aquí no vas a perder la camisa, pase lo que pase. Si te ha gustado este segmento, ya sabes que puedes encontrarnos todos los domingos a las 6. También encontrarás a Momentum Financial en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos.